Jairo Botello Jaimes. El doctor John Jairo es decano de la Universidad Johnny Remington de Medellín, Colombia. Es médico especialista en medicina crítica y cuidados intensivos, magíster en educación, especialista en gerencia de servicios de salud y candidato a doctorado. Tiene una formación también en diversidad educativa y es instructor avanzado en simulación clínica. Dejo con ustedes al doctor John Botello. Muy buenos días, doctor Pedro, y a todos y todas las participantes de esta actividad de formación de FEPAFEN. Un agradecimiento inicialmente a Ascofame y a FEPAFEN por la oportunidad. ¿Pueden, por favor, colocar la presentación? ¿O la coloco yo? César, por favor, si nos acompaña. Shirley está apoyando. Gracias, Shirley. Ok, perfecto. Gracias. Ok, gracias. Muy bien, siguiente. Entonces, sostenibilidad a largo plazo, innovaciones y prácticas económicas es específicamente lo que vamos a ver el día de hoy. Siguiente, el contenido de lo que vamos a ver es primero mi declaración de conflictos, luego los resultados de aprendizaje de esta actividad, una introducción, luego abordaremos la educación para la sostenibilidad, posteriormente sostenibilidad para la educación, esa mirada y cómo lo podemos enfocar, cómo las funciones sustantivas se incorporan en la sostenibilidad y unas conclusiones. Entonces, mi declaración de conflictos, siguiente, no hay ningún conflicto de interés para esta charla. Siguiente, dentro de los resultados de aprendizaje que planteo para esta actividad es que ustedes al final comprendan los aspectos claves primero de esa categoría que se llama sostenibilidad para poder entender lo que vamos a abordar. Segundo, que integremos los aspectos de sostenibilidad para su aplicación en las facultades de medicina a mediano y largo plazo. Y tercero, que apliquen los conceptos para generar impacto con los avances tecnológicos en los recursos de la comunidad académica y los medios educativos. Siguiente. Entonces, a manera de introducción, siguiente, ¿qué es sostenibilidad? Entonces, finalmente, vamos a empezar desde lo más sencillo y vamos a ir profundizando un poco más. La gente cuando habla de sostenibilidad eh, tiene muchos conceptos. Posiblemente a la gente se le ocurra pensar en la parte ambiental, se le ocurra la parte económica, pero finalmente, ¿qué es lo que es esa gran categoría de sostenibilidad? Pues una categoría que de una u otra forma se ha ido profundizando disciplinarmente, epistemológicamente, que no lo vamos a ver el día de hoy, pero que al final lo que nos dice de forma inicial es que es todo lo que lleve a que haya un sostenimiento o para sostener cualquier proyecto o cualquier idea que se tenga. Siguiente. Entonces, en la ONU, en 1987, cuando se empezó a definir los objetivos, eh, inicialmente los objetivos del milenio, luego los objetivos de desarrollo sostenible, se empezó a definir que la sostenibilidad era todo aquello, todas las medidas que permitieran satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones para poder satisfacer las necesidades propias. O sea, que finalmente de una u otra forma no podemos utilizar los recursos de ahora ni comprometer los recursos futuros simplemente por satisfacer nuestras necesidades sin pensar en lo que se está haciendo en el futuro, y en eso vamos a ir profundizando un poco más. Siguiente. Entonces, de una otra forma, lo que nos quiere decir esto es que hay un desarrollo actual con ese plan de acción que generalmente hacemos en las facultades, pero que no vaya a afectar ni vaya a impactar
de forma negativa el futuro. Yo no puedo decir que voy a gastarme en este momento un viaje para todos mis profesores a un congreso mundial que me va a comprometer el 50% de mi presupuesto del otro año, a menos de que esto se genere por algún otro recurso y que impacte finalmente eh, en algún otro proyecto que posiblemente se va a hacer. Entonces, esto es importante inicialmente para poder entender cómo esa categoría de sostenibilidad la empezamos a aplicar en la parte de educación. Siguiente. Para esto, necesitamos siempre hacer un enfoque integral que tome en consideración las preocupaciones ambientales, que finalmente es lo que la gente siempre piensa, junto con un desarrollo económico, político y social, que es, digamos, el abordaje que quiero dar el día de hoy, cómo nosotros en las facultades podemos empezar a hacer esta integración. Siguiente. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, entonces, lo hemos dicho, hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, o sea, de la parte ambiental, pero finalmente, o a veces en la parte económica, como lo vimos ahora, pero no tenemos en cuenta esa sostenibilidad política o esa sostenibilidad social, pero sobre todo la integración de cada una de estas enfoques o tipos de sostenibilidad eh, eh, política o en este caso social. En la parte económica ya lo hemos visto, pero sobre todo en la parte y ambiental también, pero en la parte política, cómo finalmente nosotros ayudamos a eh, liderar ese proceso de universidades en nuestros países o entre los diferentes países, cómo hacemos un gobierno universitario seguro, cómo hacemos que jurídicamente, independientemente de los gobiernos, se garantice esa educación, esa formación de calidad y que de una u otra forma haya participación de todos. Y luego viene la parte de sostenibilidad social, en donde nosotros debemos empezar a fortalecer esos valores que finalmente integren la naturaleza, toda la parte educativa, la parte política, ambiental, y que al final empecemos a avanzar como sociedad. Siguiente. Y esto lleva precisamente a que esas cuatro categorías o subcategorías que les propongo de sostenibilidad lleve a un desarrollo humano sostenible. Si ustedes recuerdan, digamos ahorita con el ejemplo que nos da el doctor de pandemia, si ustedes recuerdan en pandemia, cuando estábamos todos en casa o la mayoría en casa, el mundo siguió viviendo, los animales, la naturaleza y una cantidad de cosas que antes posiblemente no veíamos que sucedieran, finalmente empezó a avanzar. Y finalmente, debemos pensar en el desarrollo humano sostenible, pero esto de una u otra forma también debemos llevarlo a nuestras universidades y es que en algunas de ellas no pensamos en el recurso humano. Posiblemente estamos pensando en cargos, estamos pensando en perfiles, pero no estamos pensando en las personas que finalmente están ayudando a contribuir en estas cuatro grandes categorías, desde lo ambiental, desde lo económico, desde lo político y desde lo social, y sobre todo que esas personas que son profesores, que son estudiantes, que son graduados, que son administrativos, o sea, toda la comunidad académica, ese sistema social educativo, finalmente progrese para poder que todos pues avancemos en esta gran categoría de sostenibilidad. Siguiente. Entonces vamos a abordar ahora la parte de educación para la sostenibilidad. Siguiente, porque finalmente una de las cosas que hemos siempre hablado con respecto a cómo se debe hacer la formación en salud y la formación médica. Entonces hablamos de salud desde lo individual, comunitario, familiar. También hablamos de la enfermedad individual, comunitaria y familiar, pero al final hay unos ámbitos que son el ámbito hospitalario, el ámbito comunitario, el ámbito ambulatorio, el ámbito de las TICs, o sea, todas las consultas mediadas a distancia, mediadas por tecnologías de la información,
y en los componentes biológico, mental, social y ambiental. Finalmente, nosotros muchas veces y a través del tiempo eh, se había hecho una formación solamente desde lo biológico y en las últimas décadas hemos ido avanzando en lo mental y en lo social, pero en lo ambiental no todas las universidades han incorporado en eso. Entonces, finalmente, cuando hablamos de cómo hacemos educación para la sostenibilidad, primero tenemos que empezar a entender esos tipos de sostenibilidad que propongo y a su vez empezar a incorporarlos a estas grandes categorías de lo que es la formación médica. Y la tecnología, no de la tecnología de los software, sino esa gran categoría es la tecnología que dé sustento a esta propuesta de formación médica. Siguiente. Entonces, luego de eso, en esa gran categoría ambiental, se empezó a hablar de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible y finalmente esos objetivos de desarrollo sostenible lo que buscaban era hacer una mejora de la calidad de vida de la población mundial y que pudiésemos hacer prácticas más sostenibles en el uso de los recursos naturales del planeta. Si ustedes empiezan a ver, esto mismo debemos hacer en nuestras universidades. ¿Cómo hacemos para que la comunidad académica esté mejor cada día, que tenga bienestar, no actividades de bienestar, sino el bienestar general, y que hayan prácticas que finalmente esos procesos lleven a que la facultad no dependa solamente de las matrículas, pero que a su vez no dependa porque un año hicieron una donación o porque el gobierno hizo una transferencia, porque finalmente si son públicas, perfecto, pero si son universidades privadas, pues finalmente van a tener dificultades y tienen que empezar a buscar otros recursos. Entonces, finalmente, estos dos objetivos que nos da el desarrollo sostenible, finalmente debemos empezarlos a aplicar en nuestras facultades. Siguiente. Estos son básicamente, ustedes lo han visto muchas veces, los objetivos del desarrollo sostenible y sobre todo esto, importante ahora en lo que les voy a plantear en las funciones sustantivas, y es que nosotros muchas veces nos quedamos en el objetivo 3 pero finalmente las facultades de medicina estamos llamados a que podamos apoyar desde la parte investigativa y de proyección social a todos los otros objetivos o la mayoría de los otros objetivos de desarrollo sostenible. Y esto es básicamente lo que nos va a poder permitir hacer algunos otros proyectos adicionales. Siguiente. Entonces, al final debemos trascender ese proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional en donde empecemos a hacer educación para la sostenibilidad, enseñarle a ese ser humano que está haciendo medicina, no solamente desde el saber profesional y el saber disciplinar específico en lo biológico, en lo social o en lo mental, sino también en lo ambiental, y de esa forma poder hacer esa ruptura, ese paradigma de formación médica. Siguiente. Entonces, recordar los tipos de sostenibilidad que tenemos, no solamente es la parte de, ambiental, sino económica, política y social. Siguiente. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos sostenibilidad para la educación? Porque finalmente, si una universidad da pérdidas, eh, ya sea pública, pues se aumentan los impuestos, va a llegar un punto en el que poder sostener las universidades va a ser complejo y toda la parte de ese tipo de sostenibilidad política, pues se va a ver alterada en esa armonización de esos cuatro tipos de sostenibilidad. Y si es una universidad privada, pues obviamente va a tener unas grandes dificultades. Entonces, ¿cómo podemos empezar a hacer esa sostenibilidad para una educación, pero también para una educación de calidad y más educación médica de calidad? Siguiente. Una de las primeras cosas que tenemos que preguntarnos es, ¿qué necesitamos en las universidades? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la idea de universidad en la cual me encuentro? ¿Cuál es la normativa?
institucional, cuál es la normativa a nivel de país, cuáles son las cifras y el contexto, las tendencias que se tengan con respecto a esas cifras y a ese contexto, el cual se está viendo no solamente en el país, sino en la región y en el mundo, cuáles son las crisis o los nuevos discursos que se están dando con respecto a esa idea de universidad, a esa idea de formación, en este caso de educación superior, y cuáles son los retos y tendencias que se dan y que la universidad está haciendo, y en este caso las facultades que hacemos parte de las universidades, o sea, dónde estamos y hacia dónde vamos. Eso es una de las primeras cosas para poder empezar a definir, pues, qué vamos a hacer para poder ser sostenibles. Siguiente. Y esto nos llevaría a hacer prospectiva, ¿cierto? Planear escenarios, planear con escenarios que sean iguales, que sean peores, que sean mejores, uno que deseemos mucho y uno que sea inesperado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok. Entonces, la idea es que esto lo planeemos para poder definir hacia dónde vamos y cuál podría ser la solución. Porque digamos que tratando de hacer un poco de conclusiones de lo que estoy planteando, si dependemos tenemos un riesgo grande de que en cualquier momento se nos bajen las matrículas, que haya cualquier impacto económico que lleve a tener dificultades. Pero si yo empiezo a pensar que esto que les planteé previamente con respecto a la universidad y a todo ese análisis, pero aparte de eso planeo escenarios para poder definir en prospectiva cuáles son las posibilidades que tengo y las oportunidades que tengo en la sociedad con otros sectores económicos, pues finalmente esto puede llevar a que tengamos una solución para esa sostenibilidad a mediano y largo plazo. Siguiente. Entonces, las funciones sustantivas de las universidades nos debemos a hacer docencia o enseñanza, hacer investigación y hacer proyección social o extensión eh, social o responsabilidad social. Eh, y muchas veces lo hacemos por separado, o sea, no articulamos ni vamos a fusionar esas funciones sustantivas o esas misiones de las universidades, ¿cierto? Que finalmente es algo de lo que el doctor previamente nos estaba diciendo, y todas las universidades nos debemos a esto, todas las facultades de medicina nos debemos a poder no solamente hacer educación y hacer docencia, sino también debemos investigar, aporte el conocimiento y el nuevo conocimiento y hacer una proyección social o responsabilidad social o extensión social, como se conoce en algunos países. Siguiente. Y esto nos llevaría entonces a poder articular esa docencia, investigación y proyección social que debemos conversar. Entonces, voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo acá de nuestra facultad. Fuimos a una comunidad indígena, en la comunidad indígena eh, con diferentes eh, ideas, saberes y demás, íbamos a hacer o vamos a hacer una investigación. Inmediatamente el investigador me dijo, aquí podemos hacer práctica con nuestros estudiantes, una práctica de medicina familiar y comunitaria. Vamos a hacer estas intervenciones, pero a su vez están en el marco de una investigación y a su vez estamos haciendo proyección social. Vamos a presentarnos a un proyecto, ese proyecto de investigación finalmente nos va a llevar luego inclusive a podernos presentar a una convocatoria para hacer unas atenciones desde la proyección social y con eso estamos haciendo docencia, o sea, estamos disminuyendo unos costos y a su vez estamos generando otros recursos adicionales. Pero muchas veces el investigador va, contrata personas para que eh, vayan y hagan la parte de, de la atención de los pacientes. Se contrata aparte, no se vincula a la parte docente, no se articula a las prácticas de medicina o en este caso medicina familiar y mucho menos se hace articulación a un gran proyecto de extensión o proyección social o responsabilidad social. Entonces, finalmente esto nos ayuda a poder articularlo desde esa sostenibilidad ambiental, económica, política y social, y sobre todo eso que dijimos ahora en ese desarrollo humano sostenible. Siguiente.
Y a su vez, ese profe nos va a hacer educación para la sostenibilidad, pero también nos va a ayudar a hacer sostenibilidad para la educación, que es lo que se está presentando. Y cómo desde la docencia, la investigación, la proyección social debemos estar pensando en sostenibilidad. No puede estar pensado aparte, ni la sostenibilidad la podemos pensar solo en lo económico. ¿Qué tanto recurso me estoy ahorrando? Recuerden que hablábamos de esa sostenibilidad ambiental, de esa responsabilidad política y de esa responsabilidad social. Porque de una u otra forma, si nosotros articulamos estas funciones sustantivas, pues finalmente nos va a llevar a que podamos influir en las políticas públicas de nuestra región o nuestro país. Y eso es lo que nos va a ayudar en esta parte siguiente. Pedagogía, desde la sostenibilidad, no me voy a detener en esto, básicamente cómo la investigación nos ayuda a hacer esa mejora de esas teorías educativas y demás. Siguiente, lo mismo la parte del currículo, cómo incorporamos la sostenibilidad en esos procesos, criterios, planes de estudios, programas y metodologías en la sostenibilidad. Siguiente, y lo mismo la didáctica en la sostenibilidad. O sea, la idea es que debemos articular todos los procesos que hacemos si hablamos de sostenibilidad. Esto no puede ser de recursos con unas personas benefactoras o voy a buscar recursos solamente con un proyecto que nos van a dar o porque el político de turno, gobernador, presidente, alcalde o demás es de nuestra universidad o tiene afín con nuestra universidad, porque finalmente vamos a fracasar en cualquier momento. Y eso es lo que ha hecho que algunas universidades tengan algunas dificultades a través de los diferentes países. Siguiente. Esto básicamente es mi matriz semántica de mi tesis doctoral. Aquí, cuando hablamos de desarrollo humano sostenible, hablamos del cuidado del otro. Si ustedes se han dado cuenta, mi discurso va en que debemos cuidar a ese recurso humano, no solamente a los profesores, sino también al estudiante, también al graduado, al administrativo y a cada una de las personas y directivos y cada una de las personas que interacciona sobre eso. Ahí es donde empieza esa sostenibilidad a mediano y largo plazo. A veces no lo hacemos, a veces no nos preocupamos por esa parte, por formar las personas, por ese salario emocional y algunas otras cosas adicionales que son importantes para esto que estamos diciendo. O sea, debemos buscar una educación para la sostenibilidad desde esa formación ciudadana, desde esa formación disciplinaria y profesional, que finalmente al final nos va a llevar a que tengamos mejores profesionales, que es lo que finalmente necesitamos nosotros tener en nuestras facultades de medicina. Siguiente. Muy bien. Dentro de las funciones sustantivas en la sostenibilidad siguiente, algunos aspectos claves para integrar funciones sustantivas. Siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Debemos siempre pensar en macroproyectos que puedan articular esas funciones sustantivas. Ya les di un ejemplo, ya sea de los programas de medicina o ya sea de las instituciones o universidades, pero que finalmente respondan a las políticas públicas y a las necesidades del sistema, a ese sistema social, al sistema económico, al sistema ambiental y al sistema político. Estas políticas finalmente deben ser interpretadas desde las megatendencias políticas, sociales, económicas y ambientales, pero también el gobierno de turno que está pensando, los gobiernos locales que están pensando y la universidad que está pensando. O sea, aquí que hay que tener una articulación de esos macroproyectos. No puede ser que cada 2 años, cada año estemos haciendo un proyecto porque si no, no hacemos impacto y empezamos a gastar recursos y sobre todo el doctor ahorita lo decía, ¿no? Tratar de tener unos ingresos mayores con unos gastos que se disminuyan. Ojo, no se disminuyen porque va en contravía de la calidad, sino al contrario. Y que finalmente, más que si queda remanente o no, es cómo proyecto yo para crecer como universidad, cómo crezco físicamente, tecnológicamente, cómo crezco formando más profesores, que los profesores se cualifiquen mejor y demás. Siguiente.
Hay una segunda estrategia y es hacer una formación problemática, generar procesos formativos que nos ayuden a resolver los problemas de la profesión. Muchas veces esta formación se hace con cosas que finalmente no nos van a impactar y que no es lo que el contexto nos está diciendo. Siguiente. Esto finalmente para poder llevar a que esos procesos académicos, si se dan cuenta, si tengo un aprendizaje basado en problemas, un aprendizaje basado en retos o pensamiento, que finalmente nos lleve a poder ayudar a resolver ese problema y que en el proceso de enseñanza-aprendizaje lo pueda incorporar. Siguiente. Lo tercero es la innovación y el conocimiento. Cómo desarrollo innovación, genero conocimiento desde una muy buena gestión de investigación y docencia, desde los proyectos generados y ejecutados en la sociedad y desde la participación de todos los actores de ese sistema social en el cual, y educativo y de salud en el cual me encuentro. Siguiente. Los procesos y recursos, cómo optimizar esos procesos y recursos. Generalmente articulo acciones y resultados que finalmente impacten en esas diferentes funciones sustantivas que estoy planteando, lo que es docencia, lo que es investigación y lo que es proyección social o extensión. Siguiente. Y las redes, cómo instauro redes de cooperación, de transferencia de conocimiento y formación de comunidades. Muchas veces lo hacemos de forma fortuita, ocasional, pero no estoy pensando como tal en hacer redes, por ejemplo, las redes investigativas, las redes docentes o las redes de proyección social también, pero lo que más hemos visto son redes investigativas, que eso finalmente nos lleve a articularnos y con eso generar más recursos y disminuir sobre todo también y recursos no hablo solo de los económicos, sino de todos los productos que finalmente pueda tener y disminuir los costos, como digo, para esto. Y poder implementar un sistema de profesionalización y certificación de competencias, que eso también permita poder cualificar a todas las personas de la comunidad académica. Siguiente. Algunas políticas para poder integrar funciones sustantivas. Siguiente. Políticas públicas, necesidades de la sociedad, resolución de problemas, como lo hemos dicho, a través de ese conocimiento, como lo hemos ido planteando. Siguiente. Proyectos de extensión e investigación que involucren las disciplinas, ¿cierto? Aquí obviamente si yo lo hablo, no porque desconozca la profesión, pues hay que tener la diferencia en lo que es profesión y disciplina, pero lo pienso más desde esa multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, porque me abarca mucho más ese sistema social y que finalmente haya una investigación que incorpore la docencia y la extensión con la sociedad. A veces nos quedamos con una docencia solamente de lo que el profesor está diciendo o una investigación de lo que el investigador está diciendo o una extensión de lo que la persona de turno considera que es. Hay que articularlo y hay que explorar ese sistema social. Siguiente. Prácticas en escenarios, tanto clínicos como no clínicos, que se articulen, como les he planteado previamente, a la investigación y proyectos de extensión y promover que esa investigación que se está haciendo en esas prácticas y que está generando proyectos de extensión culminen en trabajos de grado y culminen en artículos científicos que finalmente a veces no lo hacemos, a veces se queda solo en la experiencia investigativa y no se genera ese conocimiento y nosotros estamos llamados a contribuir a ese conocimiento. Siguiente. Los proyectos de extensión e investigación que nos llevan también a promover transferencia tecnológica y a su vez que haya una difusión, una comunicación y una promoción del conocimiento por parte de las facultades y que al final lleven a más proyectos de extensión e investigación. Siguiente. Generar esas fuentes de financiamiento para esos procesos de docencia, investigación y proyección social, como les he dicho, como un proyecto de investigación me puede articular la docencia y la proyección social, me genera recursos, pero a su vez me disminuye costos, o como un proyecto de proyección social que lo puedo hacer en convocatorias de los ministerios, en convocatorias de organizaciones panamericanas o mundiales,
pero sobre todo la articulación, como lo decía ahorita, de las redes, esas redes que de una u otra forma hacen que sea, pues haya una sinergia y que a su vez pues podamos eh, 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 unir esfuerzos para poder ganarnos esas convocatorias y poder llevarlas a cabo de una forma adecuada. Siguiente. Generación sistémica, siempre sistematizar absolutamente todo. De esas prácticas destacadas de los proyectos de investigación y extensión. Siguiente. Como conclusiones y ya en vista de cumplir con el tiempo. Siguiente. Bueno, siguiente, esto era algo para el final. Entonces, lo que estamos planteando es que la sostenibilidad debe ser desde una sostenibilidad ambiental, que es lo que nos han ido diciendo, desde esa sostenibilidad económica, que es lo que nos preocupa, pero dos cosas importantes que nos va a hacer que haya una sostenibilidad a mediano y largo plazo, y es articular lo ambiental y económico con esa sostenibilidad política y esa sostenibilidad social. Y hablo de política no solamente con los partidos políticos, sino como nosotros como seres sociales empezamos desde nuestras facultades, desde nuestras universidades, a poder tener esa lectura del contexto, a poder influir sobre esas tendencias que se puedan tener. Y lo otro es un profesor que para poder tener sostenibilidad y como conclusión es el recurso humano, recurso de estudiantes, graduados, administrativos, directivos, todas las personas que interaccionen sobre esa formación, los campos de práctica, los profesionales que nos ayudan en los campos de práctica, que hagan una docencia sostenible, una investigación sostenible y una proyección social sostenible y que a su vez esto nos lleve a buscar proyectos investigativos que nos generen recursos adicionales, pero que se articulen a una docencia, no puede estar desarticulado, y que se articule a esa proyección social para poder que esas cuatro categorías que he planteado de sostenibilidad ambiental, económica, política, social se lleven a cabo. Siguiente. Bueno, muchísimas gracias. A usted las gracias, profesor John Botelo, por su excelente presentación y además por su excelente manejo del tiempo, que ha sido exactamente a los 30 minutos asignados. Ya tenemos una primera pregunta en el chat. Dice doctor Botelo, ¿cómo encaja la responsabilidad social universitaria, RSU, en la sostenibilidad para la educación? Sí, digamos que no solamente en la docencia. Eh, digamos que si yo en una comunidad, voy a poner unos ejemplos específicos acá de lo que veo en mi universidad. Si yo veo voy a hacer práctica en una comunidad, escenario no clínico, y estoy observando que hay desnutrición en los niños. Entonces, finalmente, ¿cómo yo puedo articular algunos proyectos, algunas convocatorias que se hacen desde la parte gubernamental local o la parte nacional y empezar a generar proyectos, empezar a generar alianzas con con algunas otras instituciones para que también podamos hacer una investigación, podamos hacer una intervención sobre esos niños que están desnutridos y que a su vez los estudiantes hagan esa docencia. De esa forma es como planteo que debemos y lo que estamos haciendo nosotros acá con la parte de responsabilidad social y extensión, ¿cierto? Pero articulado, no puede estar solamente con una sola función sustantiva. La idea es que podamos articularlo porque ahí yo no tendría que contratar personas externas para poder hacer esa responsabilidad social, sino tengo investigadores que finalmente me van a llevar a que me retroalimente, pero que a su vez estoy con estudiantes y los profesores que acompañan a esos estudiantes que puedan ayudarme a hacer esas intervenciones. Sí, muchas gracias, doctor Botelo. Hay una segunda pregunta. Dice, la sostenibilidad a partir de los macroproyectos para articular funciones sustantivas puede proponerse a partir de la integración curricular de la investigación desde el primer año de la carrera, con la incorporación de la investigación a acción y la extensión de las prácticas comunitarias y asignaturas como salud pública. ¿Cuál es su experiencia, por favor? Excelente reflexión, creo que más que pregunta es reflexión. Sí, nosotros en nuestra, bueno, no voy a hablar de tanto mi universidad, pero
aquí hay varias universidades, dentro de esas mi universidad, que tenemos eh, asignaturas que se llaman Medicina Familiar y Comunitaria desde primer semestre, que van todos los 10 semestres, pero sobre todo una de las cosas que estamos haciendo acá en Ascofame es articularlo con las rotaciones clínicas. O sea, empezamos no solamente a ir al hospital, sino ir al hospital y ir a la comunidad para poder articular esta parte, como nos lo está diciendo el doctor Salvador, ¿cierto? Entonces, esos macroproyectos se están articulando desde la docencia, como él nos lo dice. Por eso, si ustedes recuerdan una diapositiva, hablábamos de cómo hacemos currículo, cómo hacemos pedagogía y didáctica sostenible, porque finalmente a esas funciones sustantivas debemos incorporarle esos tres componentes que es lo que hacemos nosotros en las facultades. Entonces, doctor Salvador, eso es lo que tendríamos que hacer y creo que eso lo han dicho muchas personas en diferentes partes del mundo. Tenemos que articular esos macroproyectos, ¿cierto? De esas funciones sustantivas desde el primer semestre, en esas prácticas comunitarias. Incluso personas, hay estudios que han dicho, el médico se vuelve más humano cuando empieza a hacer más a prácticas comunitarias y sobre todo si empezamos a hacer esa articulación de funciones sustantivas, vamos a cambiar eso que la comunidad nos exige, ¿cierto? Hacemos en las universidades, pero vamos a poder mostrar más eso que de lo que estamos hablando. Muchas gracias. Muchas gracias. A usted, doctor Botelo, y también a doctor Salvador por su excelente comentario o pregunta. ¿Alguna otra pregunta del público participante? Ya tenemos una acá. Del doctor Jorge García dice, ¿cómo podemos estructurar proyectos de mejora de la calidad en las escuelas de medicina que no solo mejoren los resultados de salud, sino que también consideren impactos ambientales, sociales y económicos? ¿Qué herramientas y métodos recomienda para evaluar estos proyectos? Bueno, les voy a contar una experiencia porque herramientas y métodos pueden haber muchas. Eh, mm, en mi universidad, en pandemia, esa parte de medicina familiar y comunitaria desapareció y después no volvió a revivir porque no estaba sólido en un macroproyecto, ¿sí? Eh, entonces, a partir de ahí lo que hicimos fue hacer unas validaciones internas con respecto a esos proyectos, eh, pero que esos proyectos finalmente articularan, al menos mejoraran esos lineamientos curriculares de las áreas del programa de medicina y que finalmente pudiese avanzar en el tema. Entonces, eh, los impactos ambientales, sociales y económicos, porque finalmente cuando yo estoy llevando a ese estudiante a que valore o que haga una valoración de esa parte ambiental, de esa parte social, ¿cierto? E incluso de la parte económica, finalmente se retribuyen nosotros en las facultades de medicina. Ya lo dije desde lo económico, cómo articulo los procesos para llevar a que haya una disminución de costos y haya un aumento de ingresos, inclusive para poder hacer esas inversiones o reinversiones. Entonces, con las herramientas y los métodos para los proyectos, yo lo que hice fue poner a un investigador antes de hacer la investigación y decirle, necesito evaluar este proyecto, necesito evaluar este proyecto como si fuese a hacerse en investigación y luego de eso empezar a avanzar en una investigación y la misma investigación me estará retroalimentando esos proyectos desde la responsabilidad social. Pero si es un proyecto de investigación que lo pongo a evaluar desde la responsabilidad social. Entonces, finalmente, si ustedes se dan cuenta de lo que estoy diciendo, la docencia o la formación como tal está en la mitad, porque finalmente es nuestro deber ser. ¿Cierto? Nosotros antes hacíamos la docencia sin mirar los otros dos lados. Ahorita por lo menos lo que estoy planteando es cómo estas dos funciones sustantivas siempre deben mirar la docencia y la formación médica como tal. Entonces, yo lo hago de esa forma, sugeriría que un investigador o un gerente de proyectos o una persona que evalúe proyectos
analice la parte investigativa. Pues, digamos, desde las dos miradas. Muchas gracias. Tenemos ahora una pregunta de la doctora Elizabeth Peralta que dice, doctor Botelo, ¿entiende usted que propiciar formación sobre el tema de sostenibilidad a nuestros docentes y también estudiantes facilitaría articular mejor las funciones sustantivas? Totalmente. Eh, yo tengo un diplomado acá en la universidad y este año empecé con una que llaman integración de funciones sustantivas. Ustedes no se imaginan el impacto que tuvo en esas dos cortes que llevamos de este año, los profesores ya no pensando solo en su rotación de, venga, voy a ir a este escenario de práctica a dar mi clase, sino ya está diciendo venga, tengo esta investigación que creo que se puede generar desde mi práctica como profesor. O mire que en esta responsabilidad social o proyección o extensión puedo generar una investigación. O sea, finalmente eso es supremamente importante y yo creo que una cosa que tenemos que hacer es no contratar profes para investigación, no contratar profes para docencia o profes para integración, para responsabilidad social. Tenemos que buscar un profesor y el profesor es el que hace las tres funciones sustantivas. Ahí es donde empezamos a tener ese recurso humano o ese desarrollo humano sostenible, porque es lo que me va a llevar a que sea sostenible a mediano y largo plazo nuestras facultades de medicina. Muchas gracias. Siguiente pregunta, esta vez del profesor Sergio Quirós Gómez, que dice, los macroproyectos o las políticas públicas que van de la dimensión global a lo local, ¿están bien definidos de acuerdo a su experiencia? ¿Cómo asegurar que las acciones locales, como los ejemplos que mencionan en las prácticas comunitarias, se reflejen luego en acciones globales o políticas públicas? Es decir, ¿cómo pasar de lo micro a lo macro? Sí, hay una forma de esa pregunta que hicieron ahora de las herramientas. Eh, nosotros miramos siempre lo global, lo articulamos incluso, por lo menos aquí llevamos 2 años de gobierno, pero independientemente de los gobiernos, si ustedes empiezan a mirar los planes de desarrollo de los gobiernos, claro, cambia la forma, pero las tendencias siguen más o menos iguales, a menos de que haya alguna crisis, sobre todo financiera o política. Eh, pero de una u otra forma siempre hay una articulación y al final, tengo que articular esa política local con la política global. Si no, voy a fracasar, ¿cierto? Entonces, ya lo vivimos también acá en Colombia, en que probablemente alguien hizo a nivel local, hizo una propuesta, un proyecto. Que iba contrario a la política o al plan de desarrollo de ese municipio y al final pues no pudo hacer nada. Se demoró 4 años y 4 años que fueron perdidos. Aquí hay que tratar de ser estratégicos y mirar qué es lo que quiere el gobernante de turno y a partir de ahí empezar a enfocarlo a nivel de país y a nivel global. Si no, voy a fracasar. Puedo ser terco en eso, pero posiblemente me voy a demorar. Hay que ser prácticos buscando hay alguna arista, siempre nosotros vamos a poder llegar, sea lo que sea, vamos a poder llegar a un punto en el que, al menos en salud, ese gobierno coincida con lo que nosotros estamos queriendo y formando en estas funciones sustantivas. Y a partir de ahí poder hacer el proyecto. Muchas gracias. Muy interesantes las preguntas. Definitivamente, motivada sin duda por una interesante presentación. Ese es el devenir de las ideas. Bueno, muchísimas gracias a doctor John Gracias. Botelo por su excelente presentación que ha motivado todo este intercambio de ideas y de inquietudes. Vamos a pasar ahora a nuestra pequeña pausa. Son las 10:36. Les voy a pedir que seamos